Cuando piensas en la prehistoria, seguro te imaginas a personas torpes, viviendo en cuevas, golpeando piedras y apenas descubriendo el fuego. Pero, ¿y si te dijera que esa imagen es un mito? Porque la realidad es que nuestros ancestros eran mucho más inteligentes de lo que crees. Fabricaban superpegamentos, tocaban música hace 35,000 años y hasta realizaban cirugías donde muchas personas lograban sobrevivir. Hoy vas a descubrir 10 datos curiosos de la prehistoria que nunca te contaron en la escuela, y te advierto, el número 7 te va a dejar sin palabras. Primero, el superpegamento de los neandertales. Hace casi 200,000 años, los neandertales ya dominaban algo que hoy asociamos con laboratorios modernos, la química. El secreto estaba en la corteza de abedul. Si la calentabas sin oxígeno, se transformaba en una sustancia negra y pegajosa llamada brea. Y aquí viene lo impactante. Para lograrlo, necesitaban controlar el fuego de una forma muy precisa, creando hornos improvisados donde la corteza se cocinaba sin aire. Hasta hace poco, los científicos creían que este tipo de destilación era imposible para cerebros primitivos. De hecho, en laboratorios modernos se tardó décadas en entender cómo lo hicieron. La usaban para fijar piedras afiladas a palos de madera y fabricar lanzas mucho más resistentes. Esto les daba una ventaja brutal para cazar grandes animales, como bisontes o mamuts. Este pegamento se siguió usando durante miles de años. Hay pruebas de brea en herramientas de hace más de 50,000 años encontradas en Alemania y Holanda. 2. Los primeros músicos de la historia. Cuando hablamos de prehistoria, solemos pensar en supervivencia, cazar, buscar fuego, fabricar herramientas, pero resulta que en medio de todo eso, ya había música. En la cueva de Hohlfels, en Alemania, los arqueólogos encontraron una flauta hecha con el hueso del ala de un buitre. ¿La edad? Más de 35,000 años. Esto la convierte en el instrumento musical más antiguo conocido hasta ahora. Las flautas tienen orificios perfectamente tallados, lo que significa que quienes las hicieron entendían de tonalidades y podían crear melodías, no solo ruidos. Imagina la escena, un grupo de cazadores, tras un día agotador, reunidos alrededor de una fogata, mientras alguien toca una melodía que se escuchaba en plena edad de hielo. La música no era un lujo, era una forma de unir al grupo, transmitir emociones y fortalecer la comunidad. Y no es un caso aislado. En la misma región se hallaron varias flautas más, incluso hechas de marfil de mamut. Eso nos dice que la música era algo común, no una rareza. Con esto se demuestra que no solo luchaban por sobrevivir, también creaban arte, emociones y cultura. Dicho de otra manera, el ser humano fue músico antes de ser agricultor. Tercero, los primeros artistas. El arte no comenzó con los griegos o con el Renacimiento, sino que se creó en la prehistoria. En cuevas como Chauvet, en Francia, y Altamira, en España, se han descubierto pinturas que tienen entre 30,000 y 36,000 años de antigüedad. Lo impactante no es solo su edad, sino la calidad. Los artistas prehistóricos no se limitaban a dibujar figuras simples. Usaban perspectiva, sombreado y hasta movimiento. En Chauvet, por ejemplo, hay un panel de leones cazando que parece casi una animación. Varias siluetas del mismo animal en distintas posiciones, como si el pintor quisiera mostrar la acción. En algunas cuevas se aprovecharon las irregularidades de la roca para dar volumen a los animales. Es decir, usaban la propia forma de la cueva como un lienzo en 3 dimensiones. Los arqueólogos han encontrado huellas de manos infantiles junto a las pinturas. Eso sugiere que no era solo un ritual de adultos, sino que los niños también participaban en la creación artística. Cuarta, medicina natural. Cuando pensamos en medicina antigua, solemos imaginar chamanes y rituales. Pero la arqueología nos muestra que ya en la prehistoria existía un conocimiento sorprendente de las plantas y sus efectos. Un ejemplo claro viene de los neandertales. En los dientes fósiles hallados en la cueva de El Cidrón, en Asturias, se encontraron restos microscópicos de álamo y de corteza de sauce, ambos ricos en salicina, el compuesto natural que siglos después daría origen a la aspirina. Esto significa que los neandertales ya sabían aliviar el dolor de cabeza o la fiebre con recursos naturales. En otros yacimientos se han encontrado rastros de milenrama y manzanilla, plantas con propiedades calmantes y antiinflamatorias que todavía usamos hoy. Parece que había un conocimiento transmitido de generación en generación sobre qué plantas curaban y cuáles eran peligrosas. En algunos cráneos del Neolítico se han descubierto trepanaciones, es decir, agujeros hechos en el cráneo de personas vivas. Lo sorprendente es que en muchos casos el hueso muestra señales de cicatrización, lo que significa que sobrevivían a la operación. Puede que no supieran explicar el cerebro, pero sí tenían la intuición de que abrir el cráneo podía aliviar dolores o males intensos. Todo esto nos obliga a romper otro mito.
Los humanos prehistóricos no eran salvajes sin conocimiento, eran curanderos, botánicos y hasta cirujanos. Quinto, el hilo antes que la agricultura. Uno de los inventos más sencillos y al mismo tiempo más revolucionarios de la humanidad no es la rueda, es la cuerda. En 2020, un equipo de arqueólogos encontró en el yacimiento de Abri-du-Maras, en Francia, un fragmento de cuerda fabricada hace más de 40.000 años. Lo sorprendente es su complejidad. No era una simple fibra torcida, sino 3 hebras cuidadosamente enrolladas en espiral, igual que hacemos hoy para fabricar sogas. Esto significa que los neandertales no solo dominaban las herramientas de piedra, también entendían conceptos como la torsión, la simetría y la resistencia de materiales, es decir, aplicaban pensamiento matemático y técnico. ¿Y para qué usaban estas cuerdas? Lo más probable es que sirvieran para atar lanzas, fabricar redes de caza, hacer trampas o incluso tejer cestas y bolsas. Un invento humilde, pero que cambió radicalmente la manera de cazar, transportar y construir. 6. Casas de huesos de mamut. Auténticas mansiones de la Edad de Hielo. Hace unos 15.000 años, en plena Edad de Hielo, algunas comunidades humanas idearon algo mucho más sorprendente: casas construidas con huesos de mamut. Estos hallazgos se han encontrado sobre todo en las llanuras de Europa del Este, en lugares como Mesirich, Ucrania. Allí se han descubierto cabañas circulares de hasta 5 metros de diámetro, formadas con más de un centenar de huesos y colmillos de mamut. Lo impresionante no es solo la estructura, sino su ingeniería. Los huesos se colocaban de forma estratégica para soportar el techo, que probablemente estaba cubierto con pieles. Esto creaba refugios resistentes contra el frío extremo de la glaciación. En el interior de estas casas se encontraron restos de hogares, herramientas y hasta pigmentos de ocre. Es decir, no eran simples refugios improvisados, eran espacios de vida y de cultura. Además, se cree que levantar estas casas requería una colaboración comunitaria enorme. Transportar y organizar los huesos de animales de varias toneladas no era tarea de una sola persona. Esto nos habla de sociedades organizadas, capaces de trabajar en conjunto para sobrevivir. Séptima cirugía prehistórica, la trepanación. Uno de los hallazgos más inquietantes de la prehistoria es que los humanos ya practicaban algo parecido a la neurocirugía, hace miles de años. En cráneos del Neolítico de hace entre 7.000 y 9.000 años, se han encontrado trepanaciones, agujeros realizados en el hueso del cráneo con herramientas de piedra. En muchos de esos cráneos se observa que el hueso intentó regenerarse, lo que significa que los pacientes sobrevivían a la operación. Algunos investigadores creen que servía para tratar dolores intensos, traumatismos o epilepsias. Otros piensan que tenía un componente ritual o espiritual, liberar a los malos espíritus que habitaban en la cabeza. En Francia, se halló un cráneo con 5 trepanaciones distintas, y el individuo vivió años después de la última. Es decir, no solo sobrevivió una vez, sino varias. También se han encontrado fragmentos de cráneo perforados que parecían ser guardados como amuletos. Probablemente se les atribuía un valor mágico o protector. Todo esto demuestra que nuestros antepasados no eran ajenos a la ciencia médica. Al contrario, ya exploraban el cuerpo humano con una valentía increíble. 8. El chicle de la prehistoria. Los humanos ya mascaban resinas hace más de 5.000 años. En Suecia se han encontrado fragmentos de brea de abedul con marcas de dientes humanos. Esta sustancia, obtenida al calentar la corteza del árbol, era usada como pegamento para herramientas, pero también como una especie de chicle prehistórico. Los investigadores creen que servía para ablandar el material antes de usarlo como adhesivo, pero también pudo tener un uso medicinal. La brea contiene compuestos con propiedades antisépticas y analgésicas, perfectas para aliviar dolores de muelas o infecciones. Gracias al ADN conservado en esos restos, los científicos pudieron reconstruir el perfil genético, la dieta e incluso las bacterias orales de quienes lo mascaron. Este hábito no fue aislado. Se han encontrado restos similares en Dinamarca y otros puntos de Europa. Eso sugiere que masticar chicle era una costumbre común en distintas comunidades prehistóricas. 9. El mejor amigo del hombre. Desde la prehistoria, la historia entre humanos y perros empezó hace más de 15.000 años. En yacimientos de Siberia, Alemania y el Próximo Oriente se han encontrado restos de los primeros lobos domesticados. No eran exactamente como los perros de hoy, pero ya tenían hocicos más cortos y un temperamento distinto al de sus parientes salvajes. Estos perros fueron enterrados junto a humanos, a veces con ofrendas, lo que muestra que ya se les consideraba miembros del grupo y no simples animales. En la región de Bonn Oberkassel, en Alemania, se halló un esqueleto de perro de hace unos 14.000 años que había sido cuidado pese a sufrir una enfermedad mortal. Es decir,
Sus dueños lo atendieron hasta el final. Un gesto de afecto que rompe el mito de sociedades solo preocupadas por sobrevivir. Probablemente esa amistad comenzó con lobos que se acercaban a los campamentos humanos en busca de restos de comida. Los más dóciles fueron aceptados y, con el tiempo, criados selectivamente. Esto no solo cambió a los lobos, también nos cambió a nosotros. Tener perros significaba protección contra depredadores, ayuda en la caza y hasta compañía emocional. 10ª megatrampas prehistóricas en el desierto. En pleno desierto, bajo la arena y la roca, los arqueólogos han descubierto unas estructuras que parecen sacadas de una película de ciencia ficción. Las llaman cometas del desierto. Se trata de enormes trampas de caza construidas hace entre 6.000 y 9.000 años, que podían extenderse por kilómetros. Vistas desde el aire, parecen flechas gigantes hechas de piedras que convergen en un corral central. La estrategia era brillante. Los cazadores conducían manadas enteras de gacelas, antílopes o incluso onagros hacia estas trampas, donde los animales quedaban atrapados sin salida. Algunas de estas estructuras podían medir más de 5 kilómetros de longitud y requerían la cooperación de decenas de personas para usarlas. Los arqueólogos creen que estas trampas no eran solo caza para el día a día, sino cacerías masivas organizadas, capaces de abastecer a comunidades enteras o incluso para generar excedentes. En otras palabras, un sistema de caza industrial en plena prehistoria. Muchas de estas trampas solo se entienden desde el aire. Con drones y fotos satelitales, se descubrió que estaban perfectamente diseñadas, siglos antes de que existiera la escritura o la arquitectura formal. Hoy en día, se han localizado miles de estas cometas del desierto, en Siria, Jordania, Arabia Saudí y hasta Kazajistán. Y nos obligan a replantearnos la idea de que los pueblos antiguos vivían solo de la improvisación. En realidad tenían planificación, ingeniería colectiva y visión estratégica. La próxima vez que alguien hable de la prehistoria como una época oscura, recuerda estos datos. Lejos de ser simples, nuestros ancestros ya experimentaban con química, arte, medicina y hasta cirugía. La prehistoria no fue el inicio de la humanidad, fue el inicio de nuestra creatividad.